Pues muy buenas noches a todos y sean bienvenidos al ciclo de conferencias del Seminario de Historia Mexicana. El día de hoy toca el turno al doctor Roberto Castellán Rueda. Tenemos el honor de que nos hable sobre humanidades, historia y relato en la globalización. Y antes de comenzar con esta conferencia voy a leer una pequeña semblanza. El doctor es licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara y doctor en Historia por la Universidad de París I, la Sorbona, profesor en el Centro Universitario de los Lagos de las materias Historia de las Religiones, el hecho religioso en el mundo e Historia de la idea de Dios. Ha dedicado su trayectoria profesional a la investigación y difusión del conocimiento histórico de nuestro país, así como a la promoción de la ciencia y la cultura en general. Desde el aula, el cubículo de la investigación y sus cargos como funcionario universitario, ha expuesto su interés por generar un mayor conocimiento de nuestra cultura y su pasado con una mirada nueva, reflexiva y propositiva. Actualmente está al frente del programa radiofónico Ficciones de la Palabra y ha escrito artículos en revistas, periódicos de reconocido prestigio. También, tenemos ya en la prensa algunos libros que saldrán este año, que estaremos esperando todos con ansias. Y sin más, les pido un fuerte aplauso para el doctor Roberto Castellán Rueda. Muchas gracias, Andrea. Es un honor para mí que me presente una alumna tan brillante como tú. Muchas gracias. Y gracias a ustedes, de veras se los agradezco y valoro muchísimo que estén aquí, por el motivo que sea. Pero muchas gracias por estar aquí. No era así como día de salir a oír una conferencia, pero les agradezco en todo lo que vale. Lo voy a hacer va a ser una charla, en realidad. Voy a hablar simplemente, no va a ser una conferencia académica, sino que lo que intentaré transmitirles a ustedes es una serie de ideas que se me han estado viniendo a la mente, de pensamientos sobre varios de los temas que están señalados en el nombre de la charla. He pensado mucho sobre las humanidades, sobre la historia y el relato y sobre la globalización. Entonces, pues con la confianza que ustedes me inspiran de que estemos aquí, pues voy a hacer más que nada una charla, una transmisión de ideas. Obviamente no voy a hablar mucho rato, espero, y más bien hacerlo charla, que ustedes también puedan intervenir. El título, ya lo dije, se llama Humanidades, Historia y Relato en la Globalización, porque quiero englobar las preocupaciones que existen sobre el papel de las humanidades y de la historia en especial en esta época que llamamos globalización. Cualquier cosa que eso signifique, no nos vamos a meter, por supuesto, en dar definiciones o en buscar definiciones. Todos de alguna manera hemos entendido algo de lo que es la globalización, y hay una preocupación, porque lo hemos visto, como en los distintos niveles escolares, como poco a poco aquellas materias que nosotros tomamos o que llamamos o que tenemos entendido como humanidades, ahorita vamos a hablar un poquito de eso, del término de humanidades también, pues han ido haciéndose a un lado, o las han ido haciendo a un lado, ¿no? Como quien quita el peso para que el globo de la globalización se eleve, hay que tirar el lastre de las humanidades. Poco a poco se cierran materias, poco a poco se cierran escuelas que dan humanidades, poco a poco desaparece filosofía, se limita la historia, etcétera. Y lo que quisiera plantear también es si esto, pues, si es parte de la globalización y por qué es así, y si tenemos que defender o protestar, o simplemente tenemos que ver, pues, qué es lo otro que viene con esta etapa que supongo está iniciando de la globalización. Quiero iniciar con una historia
que me pareció muy bonita y que justamente es la que me da la idea para hacer esta plática. Bueno, entre paréntesis también me pidieron que diera esta charla que sería como la inaugural de este año del Seminario de Historia Mexicana, porque cumple pues 15 años aquí. Porque, bueno, yo inauguré el Seminario de Historia Mexicana, se supone que hace 15 años, pero teníamos Seminario de Historia Mexicana también en Guadalajara hace muchos años. Entonces, por eso estoy dando esta charla al inicio del seminario, que es una vez al mes, normalmente los miércoles. Bueno, cuando me pidió la maestra Lina que diera esta charla, pensé y me inspiró el libro de Giorgio Agamben que se llama El fuego y el relato, libro muy bonito, y justamente del primer tema, que es el fuego y el relato, tomo esta primera historia porque es muy significativa para lo que vamos a hablar. Es sobre, este pedazo es sobre la mística judía, habla de Sholem, quien cuenta la siguiente historia que le fue transmitida por Joseph Agnon. Dice la historia: cuando el Baal Shem, el fundador del hasidismo, debía resolver una tarea difícil, iba a un determinado punto en el bosque, encendía un fuego, pronunciaba las oraciones y aquello que quería se realizaba. Cuando, una generación después, el Magid de Mesrich se encontró frente al mismo problema, se dirigió a ese mismo punto en el bosque y dijo: no sabemos ya encender el fuego, pero podemos pronunciar las oraciones. Y todo ocurrió según sus deseos. Una generación después, Rabbi Moshe Leib de Sasov se encontró en la misma situación. Fue al bosque y dijo: no sabemos ya encender el fuego, no sabemos pronunciar las oraciones, pero conocemos el lugar en el bosque, y eso debe ser suficiente. Y en efecto fue suficiente. Pero cuando, transcurrida otra generación, Rabbi Israel de Rishin tuvo que enfrentarse a la misma tarea, permaneció en su castillo, sentado en su trono dorado, y dijo: no sabemos ya encender el fuego, no somos capaces de recitar las oraciones, y no conocemos siquiera el lugar en el bosque, pero de todo esto podemos contar la historia, y una vez más con eso fue suficiente. Como ustedes se dan cuenta, esta es una historia de pérdidas del conocimiento en el ser humano. Algo muy curioso lo que nosotros normalmente entendemos. Nosotros normalmente pensamos que mientras más avanza el ser humano, más conocimiento acumula y más avanza. Fíjense la palabra que dije. En esta historia es al revés. En esta historia está planteando primero que para resolver una tarea difícil iba a un determinado punto del bosque, encendía un fuego, pronunciaba las oraciones y aquello que quería se realizaba. Poco a poco eso se va perdiendo. Sin embargo, al final queda el relato. Y ahí es donde yo empiezo. O sea, ¿y qué pasa cuando se acabe el relato? ¿Quién va a contar nuestra historia? ¿Quién nos va a mostrar el camino al bosque? ¿Quién nos va a mostrar cómo se prende el fuego? ¿Quién nos va a mostrar las oraciones? ¿Qué va a pasar cuando el relato también se pierda? Bueno, hasta ahora Agamben la pone como esta historia como una alegoría de la literatura. La humanidad, dice en el curso de su historia, se aleja siempre más de las fuentes del misterio y pierde poco a poco el recuerdo de aquello que la tradición le había enseñado sobre el fuego, el lugar y la fórmula. Pero de todo eso los hombres pueden contar la historia. Lo que queda del misterio es la literatura, y eso, comenta con una sonrisa el rabino, puede ser suficiente. El problema es esto: ¿qué pasa cuando ni la literatura ni la historia estén ahí? Y a eso me refiero. ¿Qué pasa cuando triunfe la idea de que deshacerse de la literatura, deshacerse de la historia es
quitarse del lastre que permite elevarse al globo. Porque es una tendencia, lo que yo estoy diciendo ahorita, y es muy fácil comprobarlo, es que nos encaminamos muy lentamente a la destrucción por nosotros mismos del relato, de la literatura y de la historia. Nosotros mismos estamos terminando con el mismo lenguaje que nosotros nos hemos dado para poder entender el mundo, y nosotros mismos estamos terminando con los mecanismos que hacen posible que ese relato sea nuestra propia historia. Porque, ¿qué es lo que ha hecho nuestra historia? ¿Qué pasaría si nosotros dejáramos de contar historias? Si se dan cuenta, en el relato, el puede ser suficiente. ¿Qué cosa es lo suficiente? ¿Suficiente para qué? Bueno, suficiente para dos cosas. Uno, mantener el misterio, como quiera que entiendan el misterio. Y dos, mantenernos como seres humanos. O sea, es suficiente para mantenernos en la tierra. Cuando nosotros hablamos de seres humanos, ¿qué entendemos? Nosotros nunca, bajo ninguna circunstancia, vamos a definir a un ser humano por sus características biológicas. Fíjense bien, no quiero decir que un ser humano no sea un organismo biológico viviente. Obviamente un ser humano es un organismo biológico viviente, y ya si se van ustedes a la biología van a ver que es de los mamíferos, vertebrados, etcétera, todo lo que ustedes quieran. Pero si a alguno de ustedes les preguntan qué cosa es un ser humano, ustedes nunca van a decir es un mamífero, vertebrado, etcétera. O tampoco lo van a describir como alguien que tiene 5 litros de sangre, un cerebro que pesa tanto. Un ser humano no se define por los elementos biológicos que pueda contener. Un ser humano no es un ente biológico. Es un ente biológico, pero no es un ente biológico. Nadie va a definir al ser humano como un ente biológico. Entonces, ¿qué cosa es el ser humano precisamente? Bueno, el ser humano es todo lo que encierra esto de que puede ser suficiente. El ser humano es quien se puede contar su historia. El ser humano es quien se puede contar su historia para pensar en la posibilidad de un futuro. El ser humano es quien se inventa a sí mismo, y se inventa a sí mismo a través de un relato. Para el ser humano es fundamental el relato. Para la existencia del ser humano es fundamental inventarse a sí mismo, vivir él mismo, tener su propio relato y contar su propia historia. ¿Qué pasaría si nosotros dejáramos de contar la historia? Terminaríamos. ¿Qué pasaría si nosotros prescindiéramos del relato, de la posibilidad de tener nuestro propio relato? Simple y sencillamente seríamos cualquier otra cosa menos seres humanos. ¿Qué somos nosotros? Somos un relato desde Gilgamesh. Gilgamesh, que es el primer relato escrito que tenemos nosotros sobre la tierra. O sea, es lo primero que se escribió sobre la tierra, al menos lo que se ha descubierto hasta ahora. A lo mejor dentro de algunos años, no sé, van a descubrir que una generación anterior a Gilgamesh escribió algo, pero en este caso Gilgamesh, 3.400 años de Cristo, es el primer relato que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. ¿Y qué encierra el relato de Gilgamesh? En el relato de Gilgamesh se encierran todos los elementos que van a encerrar los posteriores relatos, que quiere decir exactamente esto que dicen los rabinos. Encierra la búsqueda, el camino y la idea para acercarse al misterio. Cuando alguien necesita saber algo, una cosa difícil, recurres a ese relato. Lo que dice Gilgamesh es eso. ¿Cuál es el principal misterio en ese relato? Bueno, la idea de la muerte. O sea, ¿por qué desaparezco? El otro misterio fuerte en ese relato es a dónde se van los que mueren, a dónde se van a dirigir.
La historia de Gilgamesh, bueno, ustedes quizás la conocen. Llega un momento dado en donde Enkidu le dice, todo va muy bien entre ellos, ya se pelean primero, ven que sus fuerzas son las mismas. Enkidu, que viene, bueno, es una historia larga, todo está muy bien y de repente Enkidu está triste y Gilgamesh le dice, ¿por qué está triste? Y le dice, por los lamentos, oigo los lamentos que viene del bosque. Bueno, ese relato también nos habla de que el ser humano se lamenta, en la vida del ser humano siempre va a existir el lamento y van a buscar qué pasa con quién provoca el lamento. Esa búsqueda les lleva primero a un triunfo y luego a la muerte de Gilgamesh y a la muerte de Enkidu. Y ahí Gilgamesh conoce lo que es perder a un amigo. Si dan cuenta, luego este relato se lo van a encontrar en otras historias como en el budismo, etcétera, ¿no? Pero a lo que yo me quiero referir es que la historia, es que el ser humano desde entonces está contando su historia y está contando sus preocupaciones, no como algo aleatorio a él mismo, sino como algo fundamental para su existencia. Y es a lo que yo me quiero referir. El relato es fundamental para la existencia del ser humano. Sin relato no existiría el ser humano. A Gilgamesh, por supuesto, le sigue Homero, la gran Ilíada y la gran Odisea. Si ustedes leen a la Ilíada y la Odisea, se van a encontrar todo un mundo que todavía tenemos presente. ¿Por qué somos nosotros todavía herederos del mundo homérico? ¿Por qué Homero significa para nosotros la creación de la literatura, la primera creación de la literatura en el mundo? ¿Por qué Homero significa el inicio de nuestro relato, el inicio de nuestro viaje en el mundo? ¿Y por qué en Homero podemos encontrar muchísimas respuestas a este mundo? Y fíjense del tiempo que estamos hablando. Luego sigue la Biblia, por ejemplo. O sea, estoy hablando de esos grandes relatos. Y en la Biblia nos encontramos una gran cantidad de libros. Por ejemplo, uno de mis libros favoritos es el libro, aparte del Cantar de los Cantares, es el libro de Job, en donde está ya, si ustedes lo leen ahí, está lo que es la reflexión ética actual. Toda la ética moderna, toda la ética actual de nuestra época, la pueden ustedes encontrar contenida en el libro de Job. Y en Jacob van a encontrar también toda la bestialidad y la crueldad también de nuestra época, ¿no? Entonces, estamos frente a los grandes relatos que nos están contando también grandes historias, que es nuestra propia historia, y que nos están confrontando a esas mismas historias y que nos están diciendo quiénes somos. Ustedes también habrán leído los evangelios. Y bueno, aquí voy a hacer un paréntesis. Yo me estoy refiriendo a, dentro de este mundo de la globalidad o del tema que estoy tocando de la globalidad, me estoy refiriendo a la parte nuestra de la globalidad, a lo que nosotros entendemos como la civilización judeocristiana, que esa civilización es la que se ha dicho heredera de todo esto que estoy citando. Si ustedes quieren saber el relato de los indios o de los hindúes, como les llaman, si ustedes quieren saber el relato de los asiáticos, pues el relato de los chinos es otro relato. Hay otras formas de contar su historia. Estas que les estoy platicando muy rápidamente son las formas que hemos adquirido, que hemos hecho nosotros para contar nuestra historia, para explicar la idea de por qué estamos nosotros sobre la faz de la tierra. ¿Habrán leído alguno de ustedes los evangelios y también la construcción de una idea del mundo, ¿no? La construcción inclusive en los evangelios de varias religiones o de varias formas de religiosidad? Pondré, por ejemplo, en la última cena, que es fundamental para el surgimiento de la Eucaristía y que es el que la Iglesia de Roma toma como punto de partida para el surgimiento de la Iglesia. O sea, la Iglesia piensa que en todo lo que está ahí escrito de la última cena se da el surgimiento de la Eucaristía, y ahí Jesús se pone como el primer sacerdote y reparte su cuerpo, reparte el pan y
y la sangre. Bueno, en este solo relato de la última cena se van a encontrar ustedes cientos y cientos de libros en todo el mundo occidental cristiano tratando de interpretar este relato de la última cena, tratando de saber quién es el discípulo que dice Marco, porque Marco es, digamos, de los evangelistas, el evangelista quizás un poco más difícil de interpretar, y ahí donde dice el discípulo más querido, el que reposa su cabeza en el pecho de Jesús, y que a todos les da cierta envidia, pero ¿quién es ese? Y luego cuando Jesús le entrega el pan mojado de vinagre y se lo mete en la boca a Judas, y Judas sale, y Jesús le dice, ve a hacer lo que tienes que hacer, no me acuerdo si son exactamente esas palabras, porque hasta esas palabras son interpretadas. Fíjense ustedes de qué estoy hablando. Unos cuantos renglones, la última cena ustedes recordarán no tiene muchos renglones, una última cena que no se sabe si es la cena pascual o es una cena que hacían los judíos para festejar la Pascua o es otro tipo de cena, ha dado lugar a una enorme cantidad de historias, a una enorme cantidad de relatos. ¿Por qué se da esto precisamente? Porque el hombre quiere explicarse, el ser humano quiere explicarse a través de sus propios símbolos, a través de su propio misterio. Me van a decir ustedes, a ver, pero estás hablando de religión, y a lo mejor aquí habemos todos, o habemos 4 o 3 o 2 o 1 que no somos religiosos. A nosotros, ¿por qué ese relato? Porque el relato no tiene que ver con lo que nosotros entendemos como verdad o como fe, o la religión como un relato falso. El relato de la humanidad entiende todos estos relatos como forma de su propia constitución como seres humanos. No hay relato falso en esa construcción. Fíjense ustedes la fuerza de estos relatos. ¿Cuántos miles de personas han muerto tratando de demostrar la validez de estos relatos? ¿Cuántos miles de personas han cambiado el libro del relato por el fusil que le permite a él imponer su propio relato? Entonces, ustedes podrán decir, esos relatos no tienen nada que ver con la realidad, pero yo les podría decir que esos relatos han construido al mismo tiempo su propia realidad u otras realidades. Si esta plática la estuviéramos dando a inicios del siglo pasado, del siglo XX, o inclusive en el transcurso del siglo XIX, de lo que yo estaría hablando sería de fe contra ciencia, o ciencia contra religión. Eso sería el tema. Y a lo mejor yo estuviera diciendo, no, pues esos religiosos siempre con su fe, cuando ya se demostró científicamente y todo eso. Bueno, un siglo después, o muchos años después, nos damos cuenta que esa discusión entre fe y ciencia es falsa, no tiene nada que ver, pero a final de cuentas constituyó también una forma de relato de todos estos siglos, porque el ser humano siempre está buscándose, siempre es el Gilgamesh de la primera etapa, que siempre está buscando cómo encontrar su propio camino, cómo resolver el camino hacia el misterio. Después de los evangelios, pues viene todo lo que podríamos llamar, aunque algunos autores son también católicos, lo que podríamos llamar autores laicos, o que pueden ser interpretados por fuera de las lecturas religiosas, porque todas estas, con excepción de Homero, Gilgamesh, la Biblia y los evangelios, son lecturas religiosas desde Gilgamesh, por supuesto. Pero luego viene el relato, la búsqueda en Dante, en Shakespeare, en Celan, en Kafka. Todos estos grandes autores, ahí es donde está la literatura, ahí es donde están las letras, son los que han contado la historia de la humanidad. Cualquiera de esos autores que ustedes lean, Kafka con sus poquísimas páginas escritas, creó toda una idea en Occidente sobre el ser humano. Paul Celan igual, Shakespeare no se diga, Shakespeare inclusive hay un autor, Harold Bloom,
que dice que en Shakespeare están todos los elementos para crear una nueva religión. Lo que yo les quiero decir es que siempre ahí está el relato, y ese relato, esa forma de contar nuestra historia, nuestro paso por el mundo, nos la da la literatura, las humanidades y nadie más. Hay algo que quiero decirles también y que es muy importante, porque normalmente cuando nosotros hablamos de humanidades y nosotros hablamos de esto, de la historia y de la literatura, siempre ponemos lo mejor del ser humano, las grandes creaciones del ser humano. Siempre decimos, bueno, el ser humano solo es capaz de esto. Y no, si ustedes ven también, pues desde Gilgamesh, la Biblia, los evangelios, se van a dar cuenta que hay también un gran horror, que el ser humano también puede ser, curiosamente, de una enorme inhumanidad. Y para esto voy a citar un poquito a George Steiner, otro de los grandes relatores de lo que estamos viviendo. Dice: la crueldad y la rapacidad son orgánicas. Fíjense cómo él empieza hablando en un aspecto de tipo biológico y luego vamos a ver cómo cambia. La crueldad y la rapacidad son orgánicas en la neurobiología de la especie. Los niños pequeños despedazan y causan agonía a animales indefensos, desde las alitas a las moscas hasta ponerle a los gatos botes o a los perros, ¿no?, para que salgan corriendo. A su vez, los adultos torturan, abusan sexualmente, humillan a los niños y a los débiles. La masacre y la violación son rutinarias. ¿Qué régimen político, no importa cuáles serán sus credenciales liberales, se abstiene de la tortura judicial, del encarcelamiento que destruye el alma? Luego pasa a la otra parte. Dice: ¿qué es nuestra historia desde el asesinato de Caín? Lo mete en el terreno de la Biblia, hasta los hornos de gas y la incineración nuclear, sino la crónica de lo humano. Con demasiada frecuencia en la compasión hay sentimentalismo. Ningún acto de bondad escapa al castigo, enseñó Oscar Wilde. Decenas de miles mueren en la crueldad de la guerra entre narcotraficantes. Y luego dice: la mayoría de nosotros pasamos de largo, beneficiándonos de la falta de percepción consensual, aunque sabemos que la indiferencia es la gran cómplice. Y aquí quiero dar ese salto también, ¿no? El relato de la globalización, el relato que se está gestando alrededor de esta idea de globalización, es el relato de la indiferencia, es el relato de lo otro no existe. Si se dan cuenta, y bueno, iba a hablar de la ciencia y la técnica un poco desde el siglo XVIII, pero me voy a adelantar. Si se dan cuenta, cuando ustedes escuchan el relato de las grandes corporaciones supranacionales, de las grandes empresas que están por todos lados, se van a dar cuenta cómo su relato siempre es hacia un futuro luminoso. Lo que nosotros estamos haciendo es por un futuro luminoso. Las Apple, los teléfonos, todos los carros que van a estar sin chofer. Cuando nosotros vemos todas las bondades de la ciencia y la tecnología, pues casi nos dan ganas de decir, no, pues somos como dioses bondadosos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos resolviendo en términos generales todos los problemas de la humanidad. O sea, estamos resolviendo todo lo que aquejaba a la humanidad. Si ven ustedes ese relato, si hacen ustedes un recuento muy sencillo de lo que sale en la prensa sobre los autos sin chofer, todas las cosas que se les puedan ocurrir, el uso de los teléfonos, que nos van a poner un chip para no sé qué, todos esos relatos son para hacernos más felices en la vida.
Es un relato en donde la maldad no existe. Bueno, les acabo de leer esto de Steiner y entonces el planteamiento es, y en este relato, ¿dónde está la maldad? ¿Dónde está ese ser humano capaz de destruirse a sí mismo? ¿Dónde está ese ser humano capaz de construir también la historia de la humanidad a través de la crueldad? ¿Por qué es tan importante para el relato de la globalización terminar con la maldad y terminar con la crueldad, al menos en el relato? Porque su relato es completamente falso. Si se dan ustedes cuenta, en este relato, ¿quiénes son los pueblos bárbaros? Pues Pakistán, Afganistán, todos esos en donde hay bombas, en donde pasan muchísimas cosas, en donde, híjole, la gente no puede bien. Pero nosotros vamos por el camino correcto, porque estamos haciendo lo correcto, estamos haciendo robots, estamos haciendo teléfonos inteligentes, estamos haciéndonos la vida cada vez más simple, cada vez más sencilla, ¿no? Vamos hacia un futuro luminoso. Y curiosamente, ese relato de la globalización es el que se plantea la desaparición de las humanidades, la desaparición de la historia, de la literatura, de la física, de la música, incluyendo la física como parte de las humanidades, la física hasta como una especie de poética para entender al mundo real. Todo eso, por supuesto que le choca al discurso de la globalización. A ver, en muchos lugares, ustedes se habrán dado cuenta, se le está buscando la utilidad a las humanidades, se le está buscando la utilidad al filósofo. ¿Se imaginan ustedes un filósofo emprendedor? Honestamente. ¿Se imaginan ustedes a un historiador pensando en cómo, bueno, Enrique Krauss es una excelente muestra de ello y creo que lo van a tener pronto aquí en el Culagos. Enrique Krauss es una excelente muestra de cómo un vendedor se apropia de un discurso humanitario, de un discurso de las humanidades, y hace sus editoriales y sus historias y no sé qué, y vende basura, pero vende. ¿Por qué se tiene que pensar que las humanidades tienen que ser útiles para algo? ¿Cuándo pensaron los que estaban haciendo la Biblia, Homero, Dickens, Steiner, que su relato tendría que ser útil a alguien? Era útil para encontrar el camino, como lo vimos desde el principio. Es útil para, como lo dices el relato, puede ser suficiente. Fíjense, esto es muy importante. O sea, el ser humano lo único que busca es algo que pueda ser suficiente para que él siga llamándose ser humano. La globalización ya no ve las acciones del ser humano como que puedan ser suficientes para el ser humano. Sus acciones no tienen que ser suficientes para el ser humano, sino que tienen que responder a las necesidades que le está planteando el relato de la globalización. Y el elemento central del relato de la globalización es el mercado. Y el mercado, en todo caso, se está constituyendo, está desplazando a todos estos libros que les dije, a todos estos dioses, a todos estos héroes, epopeyas o héroes románticos, todo eso, lo está desplazando y se está posicionando él como el único elemento para definir o para elaborar este relato del que estamos hablando del ser humano. Fíjense en una cosa y ustedes lo podrán notar muy fácilmente. Lean los periódicos. Dice, la bolsa cayó 4 puntos. ¿Quién tumbó a la bolsa? Entonces, como cayó 4 puntos, el dólar subió. Como subió el dólar, subió la gasolina. Y como subió la gasolina, y así nos la llevamos. ¿Quién hace todo eso? No, el mercado. Es que el mercado, ahorita el mercado hay movilidad y es que ya ves los chinos y los japoneses. Todo eso, todo ese discurso a nosotros se nos presenta como un discurso
completamente ajeno a cualquier acción nuestra. No podemos hacer absolutamente nada para que no caiga la bolsa. ¿Quién de ustedes puede hacer algo para detener la caída de la bolsa? Nadie. Nadie. ¿Por qué? Porque la bolsa la manejan los dioses. Imagínense ustedes a la Odisea, con Odiseo, Ulises, agarrado el pobre del barco, y el barco va de un lado para otro y él cree que va a llegar, y de repente un dios le sopla y lo manda a otro lugar, y luego llega a una isla en donde lo retienen, y luego llega a otra isla. Ese es el mercado. O sea, a final de cuentas vamos en la barquita y va de un lado para otro y nos llevan para donde quieren. Sí, pero ese mercado tiene una lógica, y la lógica justamente es excluirnos de ese mercado. Ahora bien, hay algo que es muy importante para este relato de la globalización a partir del mercado, de esta idea de la globalización. Ya lo dije, una es la desaparición de las humanidades, pero la otra es la enorme preponderancia de la imagen sobre la palabra. Y eso lo vemos, y lo ven ustedes todos los días. Inclusive, ya tiene un poco de tiempo, pero hay ya licenciaturas que se llaman licenciaturas en escritura creativa. Pero lo que está ahorita más de moda, si ustedes quieren realmente encontrar trabajo en algo, pónganse a estudiar escritura no creativa. ¿Por qué? Porque la escritura no creativa es la escritura que le quita a la frase todo aquello que no sirve. ¿Y qué es lo fundamental en una frase que no sirve? La metáfora. Ahora, piensen ustedes desde tiempos de Homero para acá, ¿qué es lo que ha hecho el relato de la humanidad? La metáfora. Sin metáfora la humanidad no existiría. O sería otro tipo de humanidad, que es lo que nos estamos planteando actualmente. ¿Cuál es el lenguaje no creativo, el lenguaje directo? El que ahorita le recomiendan a todos los periodistas, el que le recomiendan a todos los literatos. Si tú metes un libro o una novela de 400 páginas a la imprenta, te van a decir, estás loco, nadie te va a leer. Si ustedes quieren que los lean, váyanse a hacer novela tipo Twitter, váyanse a hacer novelas en Facebook, váyanse a hacer novelas en donde recorten la mayor parte de las palabras que no digan absolutamente nada. Fíjense en una cosa, ¿cuál es este lenguaje que es uno de los lenguajes más directos y es uno de los lenguajes más cortos? El inglés. El inglés es un lenguaje que tiene una extraordinaria precisión. ¿Cuál es el lenguaje de la modernidad? Aprendan inglés, de la globalización. Aprendan inglés, porque si no aprenden inglés ustedes no van a hacer absolutamente nada en la vida. ¿Cuántos miles de lenguas están desapareciendo en el mundo? Miles. ¿Qué es desaparecer una lengua? Dice Steiner. No es en este. Bueno, la lengua ha sido el centro de las investigaciones de Steiner. Dice Steiner, entre otras cosas, no hay nada peor que limitar a los niños a una sola lengua y decirles como se hace ahora, visto que el angloamericano está por todas partes. ¿Para qué perder el tiempo con eso? O sea, ¿para qué perder el tiempo con otras lenguas si ustedes aprenden el angloamericano? Con eso resuelven todo. Fíjense la idea de la modernidad, de la globalización, que está encuadrada en la siguiente fase de la modernidad. Es la estandarización de la mentalidad también. O sea, necesitan una lengua, pues ahí está el inglés. O sea, ¿por qué sus lenguas indígenas? ¿Por qué sus lenguas regionales? ¿Por qué lenguas que nadie usa más que ustedes? Bueno, dice Steiner,
porque la porque la muerte de una lengua supone la muerte de un universo de posibilidades. Dice, yo no creo en las lenguas maternas. En el oeste de Suecia y en Finlandia se hablan desde el nacimiento dos lenguas completamente distintas y muy difíciles. En Malasia son tres. Los niños crecen hablando tres lenguas. En Friuli, tres lenguas, romanche, italiano y austroalemán. Hay mucha gente que nace entre varias lenguas. La supuesta naturalidad del monolingüismo es una gran exageración. Dice, mi madre empezaba una frase en una lengua y la terminaba en otras dos o tres. Luego, lejos de ser una maldición, la polifonía y el multilingüismo son una suerte extraordinaria. Cada lengua abre una ventana a un nuevo mundo. Entonces, ¿por qué eliminar las lenguas? Dice, una lengua no es más que un modo de decir las cosas. El verbo en futuro, llamado esperanza en ciertas lenguas, es distinto en cada lengua. La expectativa del potencial de la aventura humana y de la condición humana varía de una lengua a otra. Si nos convertimos en un planeta monolingüe o casi monolingüe, ello supondría una pérdida tan grande como la de la fauna y la flora, que como sabe estamos destruyendo por todo el globo. Sería un empobrecimiento tremendo. Sin embargo, igual como la destrucción de las selvas, igual como la destrucción de los mares, de los ríos, con las minas, con todas las industrias de la globalización, las industrias de punta de la globalización, también nos estamos llevando de paso las lenguas. Y obviamente, como ustedes saben, se están muriendo culturas enteras cuando se mueren este tipo de lenguas. Entonces, el futuro, el planteamiento de este relato de la globalización es también el exterminio de las diferentes lenguas. ¿Por qué? ¿Por qué la globalización, cuando se presenta como modernidad, se presenta como si la eliminación de estas lenguas fuera benéfico para el mundo? ¿Qué es lo que nos venden? Y obviamente, si ustedes se dan cuenta en dónde recae la defensa de las lenguas, también está en las humanidades. O sea, defender las lenguas, enseñar las lenguas, transmitir las lenguas es también una función de las humanidades. Bueno, pues es de las funciones de las que la globalidad tiene que prescindir, tiene que desechar, que quitarse de ese lastre para poder subir. Bueno, quiero terminar nada más con diciéndoles a ustedes que lo que nos están planteando ahora es el mundo de la máquina, el mundo de la inteligencia artificial y el mundo en donde el mundo del Big Data, el Internet de las cosas, el mundo en donde el ser humano ya va a tener muy poca intervención en ese mundo. Por ejemplo, ya hay ahorita, no me acuerdo si son cursos o es una licenciatura, búsquenlo ustedes en Google, que ahora ya no es Google, es Alphabet justamente, y le pone Alphabet precisamente por lo mismo, porque esa gran empresa crece, se mete a aspectos de realidad virtual, se mete a aspectos de Big Data, donde ya estaba Internet de las cosas, crece muchísimo. ¿Y qué les dice Alphabet a ustedes? El comienzo. Y Steiner en alguna ocasión en Gramáticas de la Creación dice no hay más comienzo. Google o Alphabet lo plantea al revés, sí, hay un comienzo, pero ese comienzo no va a estar en las manos estrictamente de el ser humano como lo hemos creado hasta ahora, sino de otro tipo quizás de ser humano. ¿Qué cosa no puede hacer la máquina? ¿Qué cosa que hace el humano no puede hacer la máquina? No, la inteligencia artificial te está creando personas
máquinas que piensan, robots que piensan y lo hacen con mayor rapidez que el ser humano. En los próximos 30 años, piensen ustedes en 100 oficios, piensen 100 oficios y borren como 45 de estos oficios, quizás un poco más. Esos no van a existir en los próximos 30 años. Los van a estar supliendo las máquinas. ¿Cuál es la pretensión con esto? Que el ser humano se sienta cómodo con la máquina, aunque no tenga ningún control sobre la máquina. Igual que con las leyes del mercado. O sea, nosotros no protestamos por las leyes del mercado, no decimos, oye, no salgo de pobre por las leyes del mercado, pero confiamos plenamente en las leyes del mercado. Decimos, pues no hay de otra, así es, así son las cosas, pues ni modo, tenemos que verlo. Bueno, con las máquinas la tendencia es que vaya a pasar exactamente lo mismo que con el mercado. Las máquinas por un lado, los seres humanos por otro, y seres humanos así como, pues como muy a gusto con lo que está sucediendo, y eso nos lleva a aspectos de la distopia. El futuro presente, que tiene que ver con eso también, si se dan cuenta, el lenguaje, el relato que está empleando la globalización es un relato de futuro, ya lo había dicho, pero es de un futuro como luminoso, no hay ahí ningún problema. El futuro presente se está definiendo dentro de estos términos que todos ustedes conocen: inteligencia artificial, realidad virtual, big data, algoritmo, sensores, Internet de las cosas, nuevos lenguajes e imagen. La imagen, como les decía, va a suplir completamente al lenguaje. El lenguaje se va a lo más elemental. Dense cuenta de una cosa como prácticas culturales. Hace muchos años el ser humano tenía bibliotecas en sus casas, poquitas, muchas, grandes, tenía espacios para bibliotecas. Después esos espacios fueron suplidos por equipos de música, y la música ocupó, cuando se pudo reproducir de manera, ¿cómo se llama?, electrónica, la música ocupó un espacio y ocupa un espacio muy importante en las prácticas culturales del ser humano. Antes no, antes la música era, te reunías con quien podía cantar, con quien podía tocar un instrumento, ¿no? Por eso los pueblos tenían sus propias músicas, hacían sus propias músicas, y esas músicas eran las que les gustaba. Ahora los pueblos no tienen necesidad de hacer su propia música, porque la música les llega de otros lugares y es la música que está de moda, la música que es padre, y que si tú no oyes esa música, pues estás completamente fuera de la estandarización, que es uno de los elementos de la globalidad. Bueno, después de la música, después del espacio para el equipo de música, ¿qué elemento ocupa el mayor espacio en la casa? La pantalla. La enorme pantalla en donde te puedes conectar. Yo he visto casas en donde le han quitado los marcos a las puertas para poder meter la pantalla. La pantalla se instaló como antes en muchas casas los altares de las casas, o el lugar de oración. Ya las casas no tienen lugar de oración, no hay lugar para una lectura en grupo. El lugar central es el lugar en donde está la pantalla, y las pantallas son cada vez más grandes, cada vez más inteligentes, cada vez se conectan a más cosas, ¿no? Ahí se están moviendo los grandes consorcios empresariales ya mencionados: Facebook, Google, Twitter, todos los grandes consorcios, todos estos grandes consorcios se están moviendo en estos elementos que les dije: inteligencia artificial, realidad virtual, big data, algoritmos, sensores, etcétera. A eso es lo que denominan la cuarta revolución industrial. Y la premisa de la cuarta revolución industrial, que la cuarta revolución industrial es quien va a estar encargada del relato de la humanidad en los próximos años, la premisa es muy sencilla. ¿Cuáles son las funciones que realiza un ser humano?
recibe información, la acumula, la procesa y la transmite. Eso no lo puede hacer una máquina mejor y a mayor velocidad. El promedio ahorita de velocidad lo están contemplando a 1000 veces más que lo que hace un ser humano, cualquier cosa. Si ustedes piensan una jugada de ajedrez, que acuérdense ustedes, la primera máquina que le ganó a un ser humano no tardó mucho tiempo en ganarle, lo que empezó perdiendo desastrosamente, pero aprendió muy rápido. La capacidad de aprender de la máquina va ahorita del 1 al 1000 con el ser humano. Y eso se va a acrecentar. O sea, mientras nosotros pensamos una jugada de ajedrez, la máquina ya pensó 1000. O sea, nos puede dar 1000 veces jaque mate, tranquilamente, ¿no? Y la pusieron a jugar también el juego de Go, ¿eh? Y en el juego de Go también está ganando la máquina. Termino con esto. Quiero terminar nada más con una frase también de Steiner, pero antes, Yajaira siempre me dice que no haga esto, pero de hojear los libros. El mundo se encamina hacia la desubjetivización del conocimiento, que es otra cosa. ¿Qué han hecho las humanidades? Subjetivizar el conocimiento. ¿Qué es la metáfora, ¿no? Es eso. O sea, el ser humano no es un conocimiento duro, rígido. El ser humano es metafórico, es mucho muy flexible, es la subjetivización. Por eso les ponía el ejemplo de, imagínense ustedes, un fragmento de un libro de una religión que ha creado no sé cuántos cientos y miles de interpretaciones, como es la Última Cena de los Evangelios y de San Marcos además, ¿no? Eso es el ser humano, es subjetivización. El ser humano, cuando un hombre se acerca a una mujer o una mujer se acerca a un hombre, subjetiviza. Encuentra cosas por las que le gusta, encuentra cosas por las que no le gusta. ¿Qué va a pasar cuando todo eso esté perfectamente organizado a través del Big Data? Que se sepa perfectamente a quién te le acerques y a quién no te le acerques bajo ninguna circunstancia, ¿no? El mundo se encamina entonces hacia la desubjetivización del conocimiento, a descomplejizarlo. Hasta ahora nuestro conocimiento ha sido complejo. La complejidad es el fundamento de nuestro raciocinio, de nuestra forma de ser. No somos seres simples, somos seres muy complejos. Ahí está Edgar Morin, Edgar Morin, si quieren. Y si nos damos cuenta, ambos han sido los fines de la universidad. Fomentar el humanismo es rendirle culto al origen del ser humano, es reconocernos en la palabra, en nuestros temores, debilidades y esperanzas. También intentamos comprender el misterio, descifrar la luz, la materia, el tiempo. Todo se sigue haciendo, pero ¿cuál es el papel de la universidad en todo esto? ¿Por qué toco la universidad? Porque si se dan cuenta, el último refugio del humanismo son las universidades. Y el humanismo lo están echando a patadas de las universidades, sencillamente. Les voy a dar un ejemplo. Nosotros hicimos aquí la carrera de humanidades y la de mecatrónica, casi al mismo tiempo, no me acuerdo bien, pero casi al mismo tiempo. Bueno, la de mecatrónica me la pidieron casi todos los rectores de los centros universitarios. Humanidades no tiene absolutamente ahorita ningún otro centro universitario en todo el estado. En Tonalá tienen una muy parecida que se llama Estudios Liberales, pero no es humanidades. Las humanidades van de salida. De hecho, a muchas ingenierías les están quitando el estorbo de lo humanístico. ¿Por qué? Porque contrariamente a lo que se piensa, el discurso de la globalidad para los países sometidos como el nuestro es que los ingenieros no piensen en términos humanísticos. Ellos sí, los alemanes, los ingleses, los franceses, sus ingenieros son muy humanistas también, ¿eh? O sea, platiquen ustedes con un ingeniero alemán sobre Goethe, o sobre Mozart, van a ver que tiene un gran conocimiento. Para los ingenieros mexicanos,
para los ingenieros que estudian en universidades mexicanas, el humanismo es un peso que les impide irse a lo directo, a lo central, que son los algoritmos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Admitámoslo, a diferencia de las épocas que nos han precedido, la universidad dejó de ser la vanguardia en la innovación y su papel lo tienen ahora los grandes conglomerados empresariales dispuestos a tomar el control del mundo de la inteligencia. Me gusta mucho, con esto ya termino, los dejo, algo que dice, este libro de Steiner se llama Un largo sábado y es una entrevista sobre todo sobre su vida y le pregunta de un libro que se llama Presencias Reales, le pregunta donde dice, vivimos en un largo sábado. ¿Qué quiere decir con esto? Le preguntan. Y dice Steiner, que no es católico, por supuesto. Dice, he tomado del Nuevo Testamento el esquema viernes, sábado, domingo. Es decir, la muerte de Cristo el viernes, con la noche que se cierne sobre la tierra, el velo del templo rasgado, y luego la incertidumbre que ha debido de ser para los creyentes, algo tremendo, la incertidumbre del sábado, en el que no sucede nada, en el que nada se mueve, y luego la resurrección del domingo. Es un esquema de una fuerza sugestiva ilimitada. Vivimos la catástrofe, la tortura, la angustia, luego esperamos, y para muchos el sábado no acabará nunca. El Mesías no vendrá y el sábado continuará. Para otros, el final del sábado será la erradicación del hambre, que haya suficiente alimentos para todos los niños del planeta, lo que ya está a nuestro alcance desde el punto de vista tecnológico, volviendo el problema más intolerable. La desesperación y la esperanza son dos caras de la misma moneda de la condición humana. Sin la esperanza del domingo, tal vez nos veríamos abocados al suicidio, y el suicidio es algo totalmente lógico. Hay hombres y mujeres que han preferido el suicidio a la corrupción, a la tradición, a sus sueños de sus utopías políticas. Lo que quiero decirles es, tengamos esperanza en el domingo, viene tal vez un largo sábado, pero hay que continuar con el relato. Muchísimas gracias, se los agradezco en serio por los fríos que están pasando. Si alguien quiere preguntar algo, decir algo, tequila no hay. Yo tengo una pregunta. Bueno, es también un comentario. Se está dando desde hace algunos años el fenómeno de la tweet literatura, en la que son algunos foros o algunas redes sociales en las que, siguiendo la dinámica del Twitter de 140 caracteres, pues se escribe un relato y se escribe una historia y se plantean metáforas dentro de ahí. Es una cuestión de una construcción literaria colectiva. ¿Hasta qué punto esto también tiene como esas transformaciones en la cuestión del relato? Eso por una parte. ¿Cómo logramos? ¿Se puede leer esto como una contestación al erradicar el relato? No sé, así podría plantear la pregunta. Y la otra es porque ahora con esta cuarta revolución industrial, en el Foro Mundial de Economía, pues una de las cosas que mencionan es que para el 2020 va a haber algunas cosas en las que, a pesar de todo, las máquinas no van a llegar a sustituir al ser humano. Entonces hablan, por ejemplo, de la cuestión colaborativa, la construcción de el trabajo en equipo, el pensamiento creativo. También mencionan aquí las traigo notadas, la inteligencia emocional y la creatividad, como estas cosas que realmente es algo que las humanidades pues están ahí fomentando, pero esto es lo que dicen en este foro, que va a ser algo que no va a sustituir ninguna máquina, al menos en el 2020, que es cuando lo están planteando. Y ya. Sí, no, lo de Twitter, efectivamente, cuando al relato te le imponen caracteres, pierde automáticamente su capacidad de relato.
Yo no me imagino a un Gilgamesh o a la Biblia o sea, diciéndole, tienes tanto para hacer esto, puedes hacer esto, pero hasta cierto punto. No, por eso justamente también las humanidades, un elemento central, principal, básico es la libertad. O sea, tú tienes la libertad de hacer, tú tienes la libertad de pensar, de decir. Por eso el discurso de la globalización se quiere deshacer de ese discurso también. O sea, el discurso de la globalización no es compatible con el discurso de la libertad, no es compatible con el discurso de la crítica. O sea, tiene que deshacerse de ese discurso, al contrario, no le estorba, le estorba muchísimo. Entonces, claro que se van a aparecer, por eso hay ahorita te vas a encontrar muchos manuales de literatura no creativa, y en esos manuales de literatura no creativa, pues te enseñan perfectamente a cómo ahorrar adjetivos, que es fundamental, ¿no? Ya están hablando justamente de cómo economizar también o darles una función más, ¿cómo te quiero decir? Más expansiva, por así decirlo, al verbo, ¿no? Que casi con un verbo, que es la acción, que es donde está el ser humano, te esté diciendo lo que necesites saber de todo, ¿no? Porque además todo va muy ligado a la imagen. Si te das cuenta, la imagen poco a poco ha ido supliendo todo. Tú ahorita estás en una comida, acabas de llegar de un viaje y no narras tu viaje, la narración se pierde. Sacas tu smartphone y dices, mira, aquí estoy haciendo, mira, aquí hice esto y hice esto otro. No, ya no lo platicas. No sé si esté bien o esté mal, yo no estoy moralizando para nada, pero el lenguaje se está limitando. O sea, antes de recurrir a la imagen, tú creabas tus propias imágenes. Decías, no, mira, en tal lugar me encontré un tipo de bosque o un tipo de mares o un tipo de ríos que se parecen a esto y te esforzabas en describirlo. De hecho, por eso la fuerza de la literatura reside en eso. Cuando el escritor te dice, el Señor llegó y entró a su enorme mansión, tú te imaginas la mansión que toda tu estructura mental y que toda tu historia y todo el relato que has vivido te dice cómo es una mansión. Si tú vas al cine y se pone una mansión, ya tú estás viendo, no estás haciendo ya ningún ejercicio mental para imaginar absolutamente nada, no tienes nada que imaginar, porque te lo están dando todo. Entonces la imaginación se va haciendo un poco a un lado. Por eso también, digo, la imagen no es de ahora, por eso también muchísimos pasajes bíblicos tuvieron que transcribirse a imagen. Era mucho más fácil que se vieran las imágenes cuando esto fue posible, porque hay que recordar también que muchísimas religiones prohíben el uso de las imágenes. Lo otro, el Foro Económico Mundial dicen una cosa y dicen otra. Por ejemplo, en el Foro Económico Mundial del 2016 hablaron de los soldados robots y fueron los que pusieron el planteamiento de la ética robótica, que ya se da en algunas universidades. Ellos dijeron con los soldados robots, cómo programar o si se deben de producir ya en serie los soldados robots. En Davos dijeron no se debe de producir todavía porque qué onda con la ética del soldado robot, ¿no? Y esa discusión surgió después de que en otra de las mesas de trabajo dijeron, más o menos para el mismo tiempo, de toda América Latina, de México hacia la Patagonia, va a existir terribles conflictos por hambre y por agua. ¿Y qué recomendó el Foro Económico Mundial? Y lo hace como recomendación, que es a mí lo que me llamó más la atención. No dijo, vamos a ver de qué forma terminamos con la pobreza para que esto no suceda. Su recomendación fue ciudades amuralladas. Van a crecer en toda esta franja de México hasta América Latina las ciudades amuralladas. Y estas ciudades amuralladas van a necesitar un tipo de guardias robóticas para cuidarlas, para protegerlas, ¿no? Entonces, si ahora viene y dice que la creatividad, que las máquinas no van a ser creatividad, está contradiciendo inclusive hasta las propias creaciones que está haciendo, porque
ya hay robots también que escuchan música y que luego te hacen interpretaciones como los últimos músicos que se pusieron muy de moda, que son interpretaciones muy mecánicas. Eso sí te lo creo. A lo mejor no va a haber interpretaciones tan subjetivas como esto que dije, sino va a haber interpretaciones perfectas, perfectas, sin ningún tipo de equivocación, sin ningún punto de salirse de la nota, pero totalmente, totalmente mecánicas. Ahora, la música, pues vas a decir, qué hermosa música, porque no vas a contemplar el aspecto subjetivo de la misma, o qué hermosa interpretación de esta música, porque no vas a contemplar ese aspecto subjetivo, ¿no? Hablando, usted decía que, y estoy muy de acuerdo, con la cuestión de que las universidades son el último refugio de las humanidades. Y pues bueno, sabemos que muchos de nosotros, muchos compañeros, ya ha pasado que saliendo la licenciatura, pues se puede la maestría y después el doctorado y lo que venga después. Pero en un mundo precisamente real, donde todos tenemos que comer, ¿qué lugar le queda al humanista, al historiador, al escritor, al filósofo, precisamente para eso, para subsistir? Pues ese va a ser el problema, ¿no? Por un lado, también convencerte de que lo que estás haciendo en tus estudios no tiene ninguna utilidad para nadie. ¿Qué es esto, no? O sea, te van a decir, pues puede ser suficiente, pero ¿para qué o para quién, no? O sea, hay una descalificación justamente porque el mundo se volvió como útil. Tú tienes que ser útil, necesitas ser útil para algo, ¿no? Y es el tema que siempre se ha debatido con el arte, con la música. O sea, el arte y la música no tienen ninguna utilidad. Provienen de personas ociosas, a veces sacan mucho dinero con eso, pero el arte entonces no es útil para nada. Si lo vemos y si lo jalamos, como lo estamos diciendo, por eso luego las mismas religiones y las humanidades que en un tiempo, lo decía yo, se pelearon o vivieron confrontadas, ahora se necesitan una de otra, porque tú puedes decir también, bueno, y las religiones, entonces, ¿para qué las necesitamos o para qué son útiles? Son relatos, son estos relatos de los que estamos hablando. Y las humanidades igual. Ahora, hay, por ejemplo, ya algunas empresas de estas que estamos hablando, constructoras de robot y todo eso, que están contratando personas para lenguaje, para analizar los lenguajes. O sea, estaban contratando personas de letras o de semiótica, todo eso. Lo que yo sí creo es que si las universidades lo están poniendo difícil, por ejemplo, en los últimos casos, ¿no? De que si tú eras un humanista y podrías darle algún tipo de clases a los ingenieros, ahora esa puerta se está cerrando, ¿no? Y es justamente eso, es llegar al convencimiento de que, de que para qué le sigues con lo que puede ser suficiente. O sea, la globalidad te está diciendo, este relato o no relato es suficiente. Las humanidades te están diciendo, no, el relato es el que es el que puede ser suficiente. O sea, las humanidades son necesarias en todo caso. Efectivamente es difícil una situación de subsistencia, pero curiosamente ya también yo les decía, ya no nada más para el humanista. De hecho, si me apresuras, ya hay muchas carreras que están teniendo muchísimos problemas también para contratación. Por eso digo, viene un largo sábado. Pero como dice Steiner, el domingo es de resurrección. O sea, Bueno, siendo las humanidades disciplinas, ¿no? Que en su mayoría ahorita, bueno, en estos tiempos están
permeadas del relativismo cultural, ¿no?, que es un relato del siglo pasado. ¿Cómo facilita eso que el otro discurso que se le contrapone, que es el de la globalización, facilite y unifique igualdad e injusticia, y que, bueno, esté ganando, ¿no?, contra las humanidades, ¿no? Que por este relativismo cultural, vamos, que en las mismas universidades se enseña el relativismo cultural junto con otras disciplinas que son más duras y de las cuales no hay duda, ¿no? Y es que también ese relato de la globalización, yo lo decía, es un relato normalizador. O sea, ya te busca quitar hasta el poder asombrarte, ¿no? Hace poco, hace menos de un mes, salió de un organismo internacional precisamente como 13 familias, 13 u 8 familias, tienen ingresos por aproximadamente los mismos ingresos de este año de 3.600 millones de personas, o sea, la mitad más pobre del mundo. En el mundo andamos casi en 7.000 millones de personas. Bueno, de la mitad, 13 familias equiparan sus ingresos a los 3.000 y tantos, juntos, por supuesto, juntos. O sea, 3.000 millones, si los pones en una balanza, 3.000 millones pesan mucho menos que 13 o 8 familias, ¿no? Vamos a poner 1.000, 2.000, 3.000 familias. Pero estás hablando de 3.000 millones de personas, ¿no? Eso la sociedad donde el discurso global se ve normal. Lo que les decía del mercado, pues ¿qué podemos hacer? Pues ni modo. O sea, alguien sacó cuentas por ahí y dijo, con los ingresos de estas personas se le daría educación a todos los niños del mundo. Todos los niños del mundo podrían ir a la escuela. Nada más con el ingreso que tienen concentradas estas familias, estas personas, ¿no? ¿Por qué no se hace? Pues porque te dirán los Trump, te dirán los que manejan el mundo. No, pues no es nuestra obligación dar limosnas. O sea, si ellos no pueden salir, pues no salen. Fíjate cómo el discurso de la globalidad también te lleva al discurso de la superación individual. En las materias ahora, en vez de enseñarte cosas útiles, hay unas materias en la prepa en donde se llama, y es toda una materia que es sobre tu historia de vida. Tienes que hacer tu historia de vida, como si fueras una máquina, o sea, eliminas la subjetividad ahí, ¿no? Entonces, en tu historia de vida, tú lee todas esas historias de vida que quieras, creo que son ahorita 80,000 estudiantes de bachillerato en la Universidad de Guadalajara, todas van a ser iguales. Su plan de vida, todas van a ser iguales. Todas son iguales. ¿Por qué? Porque ¿qué quieres en tu vida? Triunfar, tener dinero, hacer esto. En todas llegas a ser un triunfador. Y eso es a lo que te orientan. O sea, tienes que ser un triunfador. Pero ser un triunfador no significa ser un hombre o una mujer ético o ética. No significa para nada una buena persona. Ser un triunfador significa que pases por donde sea, pero mantente con una gran cantidad de recursos económicos para estar bien en la vida. Entonces hay una normalización, o sea, es normal. Fíjate, hay otra cosa que a mí me llama la atención en todo esto también. ¿Qué es lo que hemos visto ahora de la inteligencia artificial y todo eso? De repente, ¿no? Autos, ya Uber se juntó con Facebook y con otra empresa, y entre las tres ya tienen los prototipos del auto sin chofer. Ya tú te subes a tu carro, le dices o le picas ahí, quiero ir a tal parte, y te va a llevar. Dices, a ver, toda la inteligencia metida ahí del ser humano para autos sin chofer. ¿Qué no hay necesidades más apremiantes en el mundo? Y toda la inteligencia y todo está metido en autos sin chofer. ¿Por qué? ¿Por qué no nos preguntamos eso? ¿Por qué la mayoría de la gente ve esos discursos como, mira, ya vamos a tener autos sin chofer? Sí, vamos, ¿verdad? De entrada, de principio.
Pero entonces dices, a ver, ¿por qué? ¿Por qué lo vemos tan normal, tan natural cuando dices, oye, tenemos miles de millones de niños muriendo de hambre, de enfermedades que pueden ser curables, ríos que se están contaminando, tenemos X cantidad de cosas para lo que puede servir a la inteligencia artificial? No. Nuestras grandes empresas que van a la punta en la globalización deciden que lo más importante son autos sin chofer, soldados robots. Dices, pues el mundo está completamente loco. O es una normalización, pues, que quién la planteó, quién hizo ese quién hace ese relato precisamente. Curiosamente, yo esta libretita la tengo para todos mis apuntes de todo y eso, y me di cuenta hace un rato que yo había escrito, porque saco notas así de repente, encuentran degollada a la esposa de joven ejecutado en Chilapa y a su bebé viva en una hielera. Y luego yo aquí pongo lo de humanidades, historia y relato en la globalización. ¿Cómo esta nota ya la normalizamos? Ya en nuestro relato, ¿qué nos quiere decir? Encuentran degollada a la esposa de joven ejecutado en Chilapa y a su bebé viva en una hielera. Pues podemos decir, ay, pues qué bueno que la bebé está viva en una hielera, ¿no? Pues haya estado cómoda ahí. Esa normalización de lo que no es normal es justamente también otro de los elementos claves de la globalización. El que nos parezca normal este tipo de barbaries, pero nosotros decimos, pues viva la individualización, ¿no? Yo que tengo que ver con ese que degollaron y la otra y la mamá y la hielera y la niña, o sea, y a mí esas historias que me importan, si la mía es de éxito, si yo me planteé mi plan de vida hacia el éxito, ¿no? Entonces, pues no sé, el domingo, ahí está. Ya hay un experimento que hicieron para los automóviles sin chofer que tiene que ver con la ética. Cuando tú vas manejando un auto sin chofer, cuando va un auto sin chofer y hay un grupo de personas que pueden ser atropelladas, el auto tiene que decidir si atropella a las personas o choca y mueren sus dueños. Entonces tiene que tomar una decisión, digamos, hasta cierto punto ética, ¿no? Muchas gracias.